los que se quedaron, el poder de la perseverancia. Y para eso yo te voy a invitar que vayas conmigo al libro de Hechos, capítulo 1, verso 4 y 5, pero solamente vamos a leer parte del 4, donde nos vamos a centrar. Hechos, capítulo 1, verso 4. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y estando junto, esto es Jesús, hablando de Jesús, estando junto, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Algo interesante que usted debe de saber, y es que la historia nunca recordará o recuerda a quienes se cansaron, se rindieron a mitad de camino. Usted nunca va a escuchar una historia de heroísmo o de victoria o de campeones que empezaron una carrera y que a mitad de la carrera se cansaron y se rindieron. Usted nunca va a escuchar a un libro, un escritor tomarse el tiempo para decir, vamos a hablar de los que se rindieron. Nunca la historia va a resaltar a aquellos que se cansan, aquellos que se rinden, aquellos que se quedan a mitad de camino. Así que de la misma manera, el cielo lleva un registro eterno de aquellos que permanecieron, aquellos que perseveraron a pesar de la desesperación, del desánimo y del silencio. El cielo siempre lleva un registro de aquellos que a pesar de las circunstancias no se rindieron. El cielo siempre lleva un registro de aquellos que cuando no parecía haber esperanza, ellos dijeron, yo voy a seguir creyendo. Así que de la misma manera fue con los discípulos. Y en Pentecostés fue el día donde la presencia o el Espíritu Santo o la promesa de Dios cayó sobre aquellos discípulos que estaban presentes esperando la promesa que Jesucristo le había hecho. Así que en Pentecostés esa promesa no cayó, o la promesa de Dios no cayó sobre al azar, sobre algunos así, sino cayó sobre aquellos que esperaron. La promesa de Dios, el Espíritu Santo, eso que Dios dijo, quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa, cayó sobre aquellos que estaban esperando. Así que mire, esto fue una promesa cumplida por Jesucristo para sus discípulos. Pero hay algo que usted debe de saber, que el contexto del aposento alto fue un tiempo de incertidumbre. Aunque ellos estaban esperando esa promesa, todavía estaba fresca en ellos la memoria, la historia, el trama de la cruz. De que Jesucristo fue crucificado, fue muerto, y aunque había resucitado, todavía ellos recordaban lo que pasó. Así que mientras ellos esperaban, ellos estaban en la incertidumbre pensando, ¿y si vienen a buscarnos a nosotros? Porque la intención del pueblo y de los sacerdotes de aquel entonces era que se callara la historia de Jesús. Incluso ellos le dijeron a los soldados, vayan y digan que se robaron el cuerpo. Así que los discípulos, aunque esperaban, estaban en un tiempo de incertidumbre. Estaban en un tiempo de no saber qué iban a pasar. Y aunque tú y yo hoy leemos y vemos la historia y nos damos cuenta que esa promesa cayó, pero cayó 40 días después de que él la hizo. Incluso él le dice, dentro de poco ustedes van a recibir la promesa del Padre. Ellos tenían que esperar.
Ellos tenían que estar tranquilos. Porque Jesús sabía que ellos sin la presencia, sin su presencia no podían continuar. Y eso es algo que tú y yo debemos de entender y tener bien claro. Que por más fuerte que parezcamos, tenemos la ayuda del Espíritu Santo en nosotros que nos guía. Así que el mandato de Jesús para sus discípulos fue que esperaran. Y el mandato de esperar no es nada fácil. Porque Jesús le dijo esperen, pero él dijo dentro de pocos, pero no le dijo cuánto tiempo era. No había una fecha límite. Él no le dijo cuánto tiempo iba a durar, cuánto tiempo tardaría, solamente le dijo esperen. Una promesa sin un plan. Es como que le digan, vamos a hacer algo por tu situación. Y en el momento de tu desespero te dice, está tranquilo, yo voy a hacer algo. Y tú dices, pero ¿cuándo es que vas a hacer algo? ¿Cuándo es que vas a cambiar mi situación? Espera. Pero ya estoy cansado de esperar. Espera. Y eso fue lo que pasó. Ellos tenían una promesa, pero no sabían qué día, qué momento esa promesa iba a llegar. Era una promesa sin un plan. Era una promesa de esperar en medio de la incertidumbre. Y algo que tú debes de entender es esto. Y es que la fe no solo se ejercita cuando creemos, sino también cuando esperamos sin entender. Sí, porque nosotros miramos la fe y podemos decir, yo creo en Dios. Yo creo que Dios tiene poder para hacerlo. Pero ¿y si Dios se tarda en hacerlo? Muchas veces nosotros decimos, sí, yo creo, yo estoy seguro de que Dios tiene el poder, Él es mi campeón. Pero cuando se retrasa esa promesa, luchamos con eso. Así que también tú debes ejercitar tu fe esperando, entendiendo de que Dios es fiel. Y hay algo que tú debes de entender, y es que esperar no es nada fácil. El que te dijo a ti que esperar pacientemente para nosotros es fácil, no lo es. Aunque la Biblia nos dice esperen pacientemente, pero eso esperar pacientemente no es nada fácil. Porque muchas veces nosotros no sabemos cuál es el plan, cómo Dios lo va a hacer. Yo no sé usted, pero cada vez que Dios me hace una promesa, yo siempre pregunto, ¿y cómo Dios va a hacer eso? Porque mirando mi situación y mirando lo que Dios va a hacer, como que eso se ve un poco difícil. Y muchas veces esto nos cuesta. Y en ese momento de espera, esto puede desesperarnos y la espera puede convertirse en un campo fértil para la duda, para la desesperación, para la desilusión. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque el verdadero campo de batalla no es el principio ni el final, sino es la sala de espera entre la promesa y el cumplimiento. Ese campo, ahí es donde está lo difícil. Dios dijo, usted se posiciona, Dios dijo que va a ser, vamos a ser grande. Y usted aplaude. Pasa un año, pasan 2, pasan 3. Y ya han pasado casi 13. Y usted dice, ¿cuándo es, pastora, que eso va a suceder? Porque es en ese espacio, desde la promesa hasta su cumplimiento, donde somos probados, donde nuestra fe es probada, donde esperar no se convierte en nada fácil. Y tú y yo debemos de entender que tenemos que esperar pacientemente. Mire, en mi caminar por la vida yo he encontrado tantas personas con tantas promesas no cumplidas. El Señor me dijo que iba a hacer esto, iba a hacer lo otro. Y usted lo mira y dice, pero yo no te veo como una persona que Dios hizo. Y la razón no es porque Dios es infiel,
Y la razón no es porque Dios no cumple su promesa, sino porque ellos se rindieron, se desesperaron y se fueron. Abandonaron el lugar de la espera. Porque Jesucristo le dijo claro a sus discípulos: esperen, ¿en dónde? En Jerusalén. Y es en ese mismo lugar donde Dios te dice que espere, donde tú debes de estar. Si Dios te dijo que te va a dar un esposo o una esposa, espera. Y no quieras resolver las cosas a tu propia manera. Si Dios dijo que te vas a bendecir, no trate de hacer negocios ilícitos para alcanzar esa bendición. Debes de esperar pacientemente. Y hay algo muy interesante, porque mire algo, Primera de Corintios, capítulo 15, verso 6, dice que después, estoy hablando de Jesucristo, después apareció a más de 500 personas, hermanos o 500 hermanos a la vez, los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. Después que Jesucristo se levantó de la tumba, resucitó de entre los muertos, más de 500 personas le vieron. Pero hay algo interesante, que cuando miramos el libro de los Hechos y hablamos y leemos el libro de los Hechos, 500 le vieron, pero nada más habían 120 esperando. ¿A dónde estaba el resto de las personas? ¿Qué habrá pasado con esos otros? ¿Qué se hicieron? ¿Dónde estaban el resto de eso de más de 500 personas que le vieron? Probablemente se desesperaron, se desanimaron, se desilusionaron y se fueron. Pero los que se quedaron de ellos, hay un registro de que esos perseveraron en la fe, de que caminaron en la espera y en la promesa. De esos que no se impacientaron, son los que cambiaron la historia del mundo. Así que usted tiene que tener esto muy claro, que la fe no solo se demuestra en acción, muchas veces se revela en la espera. La perseverancia es obediencia sin fecha de vencimiento. Perseverar significa: yo voy a esperar y yo no le voy a poner una fecha. Si a tal edad yo no he alcanzado tal cosa, voy a desistir. Si a tal edad yo no he conseguido una cosa o la otra, yo no voy a seguir esperando. Entonces, la perseverancia no funciona así, sino que la perseverancia es obediencia sin fecha de vencimiento. Usted tiene que tener claro: yo voy a esperar, yo voy a perseverar. Y yo voy a estar tranquilo porque yo sé que Dios nunca llega tarde. Y esto puede sonar un poco cliché porque lo repetimos mucho: Dios nunca llega tarde. Pero es la verdad, Dios nunca llega tarde. Cuando tú crees que este es el momento que lo necesita Dios, no es el momento todavía. Dios siempre llega a tiempo. Así que el primer principio que debes de recordar, que debes de anotar, es que el perfil de quienes se quedaron. ¿Cómo parece una persona que se queda? Como decía el libro de los Hechos, capítulo 1, todos perseveraban unánimes en oración y en ruego. ¿Cómo se parece una persona que se queda, que espera, que persevera? Y el libro de los Hechos nos da una descripción de aquellos que se quedaron. Los que se quedaron permanecieron unidos. La unidad fue la estrategia de perseverancia. Mire, usted puede ir a un lugar, un hospital o una cita, y si usted va solo, puede ser que el tiempo se sienta más largo. Pero cuando usted va acompañado de alguien, usted puede hablar con esa persona. Cuando ya usted se cansa de hablar con ella, usted saca su celular y se pone a hablar. Después suelta el celular y sigue hablando. Esperar con alguien, caminar con alguien, es más divertido, es más tolerante que esperar solo.
Así que los discípulos, ellos permanecieron unidos, y esta fue la estrategia de su perseverancia. Nadie que está aislado ni luchando solo puede perseverar. Usted se va a rendir. La Biblia nos habla de que si dos caminar juntos son más fuertes. La Biblia nos habla de la unidad y de tener a una persona de apoyo. Así que debemos de permanecer en esa promesa. Debemos de permanecer unidos, porque esta es una característica de aquellos que esperan. Nosotros necesitamos comunidad. Necesitamos una iglesia. Yo creo que a todos nosotros en algún momento nos ha pasado. Usted no se da cuenta que por más encendido, prendido que usted esté en el Señor, si usted deja de congregarse, después del tiempo como que se va apagando ese gozo y esa alegría. Hay gente que dice, no, yo no voy a la iglesia porque yo no necesito ir a la iglesia. Créame que usted sí necesita ir a la iglesia. Porque cuando usted está solo, usted se convierte en una presa fácil para el enemigo. Entonces, las características de aquellos que perseveran es la unidad. La segunda cosa es la oración. Ellos esperaban en oración, no esperaban pasivamente, sino oraban. Y la oración no era una rutina, sino era el combustible para ellos perseverar, para ellos mantenerse tranquilos, para ellos mantenerse arraigados, mantenerse orando, esperando que el Señor va a cumplir lo que Él dijo que iba a hacer por nosotros. Así que parte de la perseverancia es la unidad, y después es la oración. Nos mantendremos orando, porque la espera sin oración se convierte en desesperación. Pero la espera con oración se convierte en preparación. La espera sin oración se convierte en desesperación, porque usted está desesperado, usted quiere que suceda. Pero cuando usted espera en oración, eso lo va preparando. Y hay algo que usted debe de entender, que la promesa nunca va a llegar si usted no está listo. La gente, muchas veces nosotros queremos que Dios cumpla para después nosotros prepararnos. Y el cielo no funciona así. Yo quiero que Dios me use, pero no estás haciendo nada para esa preparación, para cuando Dios te diga, ven, es tiempo de usarte. Entonces usted tiene que estar listo, usted tiene que mantenerse orando, usted tiene que mantenerse conectado a la fuente, usted tiene que estar preparado para cuando la promesa llegue, usted puede disfrutar de ella. Entonces es parte de esa preparación. La tercera cosa que ellos hacían, o la tercera característica de estas personas que perseveraron y de estos discípulos, es que ellos permanecieron con una expectativa. La palabra de Jesús era suficiente para dar esperanza a su vida. No tenían evidencia, pero tenían fe. Y no solamente una fe de decir yo tengo fe, sino una fe de diciendo yo tengo fe en la persona que dijo y que hizo la promesa. Porque hay gente que dice, no, yo soy una persona de fe. Pero ¿en qué está basada tu fe? ¿A dónde se sienta tu fe? Porque hay una gran diferencia en usted decir yo tengo fe y esa fe no estar basada en nada, o sentada en nada, o parada en nada, que decir yo tengo fe en Cristo Jesús. Así que es la gran diferencia. Cuando usted dice yo tengo fe en Cristo Jesús, usted está diciendo yo tengo fe en Cristo Jesús. ¿Y por qué yo tengo fe en Cristo Jesús? Porque Él venció la muerte, porque Él resucitó, porque Él hizo la promesa, y porque las promesas que Él ha hecho se han cumplido y se cumplirán. Así que nuestra fe no está basada en un sentimiento, porque los sentimientos cambian. Puede ser que mañana usted se levante y usted diga, bueno, hoy yo no me siento muy campeón. No. Se me dañó el carro, pasó algo en el trabajo y usted se siente como, me llamaron la atención en el trabajo porque lo hice mal, o no di la talla de lo que me estaban pidiendo.
Y ese sentimiento, y como el sentimiento cambia, usted puede ser que no se sienta campeón. Pero si Dios dijo que usted es un campeón, usted es un campeón. Así que tienes que mantenerte creyendo. Los discípulos permanecieron a pesar de la incertidumbre. Hay silencio, no se sabe lo que está pasando. Nos están buscando. Quieren silenciar a lo que Jesucristo hizo, el milagro de la resurrección. Aún en medio de la incertidumbre, ellos tenían su fe puesta en Cristo Jesús. A veces Dios no te va a pedir que entendamos, sino que permanezcamos. Tú no tienes que entenderlo todo, tú lo que tienes que hacer es permanecer. Es mantenerte confiando, es mantenerte creyendo. ¿Cuál es la recompensa para los que permanecen? La palabra de Dios nos dice que fue la promesa del Señor. La promesa llegó para quienes permanecieron. El poder cayó sobre aquellos que esperaron, no sobre cualquier grupo. No fue una bendición a la lotería, vamos a tirarla al aire y a donde caiga ese es. No, Jesús bendijo, Dios bendijo a aquellos que esperaron fielmente. Las promesas se cumplen para aquellos que creen. La llegada del Espíritu Santo lo cambió todo. Porque ellos recibieron poder. Ellos recibieron autoridad. El Espíritu del mismo Cristo estaba en ellos. Porque eso fue parte de la promesa. Él dijo, yo me voy, pero le enviaré a uno que va a ser más poderoso, que va a transmitir, me va a dar fuerza, le va a fortalecer, le va a animar, le va a sostener en los momentos de debilidad. Cuando nosotros decimos el Espíritu Santo, a mí me gusta decir esto siempre porque hablamos mucho el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios mismo trabajando en nosotros. El mismo Espíritu que estaba en Cristo es ahora el que opera en nosotros. El mismo Espíritu que le dio la autoridad a Jesucristo para decirle a los vientos calla, a la marea calla, calma. Es el mismo que habita en nosotros. Así que tú tienes que entender que tú tienes autoridad. Porque el Espíritu Santo, porque la promesa de Dios para tu vida, para mi vida, la promesa de Dios habitando en nosotros lo cambió todo. La iglesia nació de los que se quedaron. Imagínense que esos 120 que Pedro yo me voy. Y miren, en una ocasión Pedro se fue, pero Jesucristo fue tras de él. Y ese es el caso de muchos de nosotros. Que aunque queremos irnos, Dios nos ha conquistado y nos vuelve a buscar. Porque la iglesia se fundó, la misión global de evangelización se fundó con aquellos que se quedaron. La historia se escribe con aquellos que se quedan. Los cambios suceden con aquellos que permanecen. Así que tú tienes que tener esto claro. Y quizás tú también te encuentres en un aposento alto, orando, esperando, creyendo. Y diga, ¿y cuándo que esa promesa se va a cumplir? Pero yo te tengo una palabra para ti hoy, es que la promesa se va a cumplir. No porque yo te lo estoy diciendo, sino porque la palabra de Dios, porque las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Así que aunque te encuentres en un lugar solitario, aislado, te sientas solo, parezca que nada está sucediendo, yo tengo buenas noticias para ti hoy. Y es que las promesas se cumplen para aquellos que esperan, para aquellos que perseveran, para aquellos que se mantienen creyendo en lo que Dios ha dicho. ¿Qué Dios te ha dicho? ¿Cuál es la promesa que estás esperando? ¿Por qué tú sigues aquí perseverando? O Dios te dice, yo cumplo mis promesas. El poder de Dios todavía cae sobre aquellos que se quedan. El poder de Dios se manifiesta sobre aquellos que permanecen. La tercera cosa es que la perseverancia es un modelo bíblico.
La espera, la perseverancia es el modelo bíblico. Cuando abres la historia, cuando abres la Biblia, encontrarás con muchos que esperaron, que fueron constantes, que perseveraron. Tenemos el ejemplo de Noé, que construyó un gran barco, construyó el arca, sin ver una gota de agua. ¿Y para qué tú estás construyendo ese barco? Dios me dijo que tú estás loco. Pero él creyó a Dios, perseveró. Aunque parecía que su fe era locura, él se mantuvo creyendo. Tenemos también el ejemplo de José, que fue a prisión injustamente, pero se mantenió creyendo en la fe y en el Dios de sus antepasados. Y aunque fue a prisión, antes de ser gobernador, él siguió creyendo. Tenemos la historia también de Ruth, que se quedó con Noemí a pesar de que ella tenía la libertad de irse. Y porque perseveró, se convirtió parte del linaje del Mesías. Tenemos la historia de Daniel, que siguió orando a pesar de la amenaza de los leones. Si sigues haciendo lo que estás haciendo, vas a terminar mal, te van a matar. Mas él siguió creyendo. Tenemos también la historia del mismo Jesús, que permaneció en la cruz, aún teniendo el poder de decir, ¿sabes algo? Esto me duele mucho, estos clavos me tienen sofocado, yo no voy a coger más lucha, vamos a mandar una legión de leones para que acabe con toda esa gente. Pero ¿sabes lo que él hizo? Él permaneció, él se mantuvo en la cruz, él perseveró en la cruz. ¿Sabe por qué? Para salvarte a ti, porque te amó a ti, porque quería alcanzarte a ti. Así que la victoria viene para aquellos que perseveran, porque Dios reserva lo mejor para aquellos que se quedan. Dios reserva lo mejor para aquellos que se quedan, para aquellos que esperan. Las grandes bendiciones son para aquellos que permanecen, para aquellos que esperan hasta que venga la cosecha y puedan disfrutar de los frutos que ellos han trabajado y de la promesa que Dios ha hecho para su vida. Así que debemos de quedarnos esperando, perseverando. Pero hay una gran pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto quedarnos hoy? ¿Por qué no nos quedamos? ¿Por qué no permanecemos arraigados a la palabra, a la fe, a la iglesia donde Dios nos plantó, al lugar donde Dios nos puso? ¿Por qué no nos permanecemos? Y muchas veces es por impaciencia. Queremos la promesa instantánea de que Dios haga lo que Él va a hacer ya. Nos quedamos ahí esperando y vivimos una cultura que lo quiere para hoy, que lo quiere ya. Sí, porque la gente se me está yendo adelante. Yo necesito eso hoy, Señor. ¿Cuándo que tú lo vas a hacer? Porque muchas veces no nos quedamos por las distracciones. Porque el mundo ofrece muchos consuelos baratos que se desvanecen rápidamente. Estoy pidiendo algo, Dios no me lo dio. Déjame llamar a alguien. Estoy esperando una promesa y no la puedo conseguir. Déjame yo hacer algo. Y el mundo te va a ofrecer muchas soluciones. Y la palabra de Dios los describe de esta manera. Hay caminos que parecen al hombre recto, pero su fin es fin de muerte, de destrucción. Así que las soluciones del mundo van a desvanecer, mas sin embargo la palabra de Dios permanece para siempre. Las promesas de Dios siguen bendiciéndote a ti, a tus hijos y a tus nietos. Porque la palabra de Dios, las bendiciones de Dios no solamente te van a bendecir a ti, sino que van a bendecir a tus hijos, a tus nietos y a todas las próximas generaciones. ¿Por qué no nos quedamos? Porque muchas veces tenemos miedo.
Porque muchas veces nos distraemos, miramos hacia los lados, nos podemos hacer comparaciones. Pero mira, nosotros empezamos juntos y ya la avanzó. Él se me fue adelante, mira. A él le dieron la promoción porque él no va, él viene a trabajar los domingos y yo no. Porque él hace cosas que el jefe quiere que hagan que no son lícitas, pero yo no. Y tú piensas y tú te comparas y tú dices, ¿por qué yo no avanzo? Pero te tengo noticias, que la promesa de Dios se va a cumplir. La promesa de Dios se va a cumplir. Y tú no tienes que serle fiel en Dios para que infiel a Dios para que esa promesa se cumpla. La promesa de Dios se va a cumplir para los que perseveran, para los que se quedan, para los que se mantienen en el lugar que Dios ha dicho para ellos. Quedarse en espera no significa estar estancado, significa estar firme. Efesios 6:13 dice, y habiendo acabado todo, estar firme. Quedarse en espera no significa estar estancado. Estoy estancado, no estoy avanzando. Eso no es sino estar firme. Es mantenerte en lo que Dios ya dijo para tu vida. Estamos llamados a estar entre los que se quedan. Tú y yo estamos llamados a quedarnos, a mantenernos firmes, a mantenernos entre esos que no se van a ir. Hoy Dios está buscando personas que son fieles. El cielo no está buscando velocidad, sino está buscando fidelidad. No se trata de cambiar de un lugar a otro, de cambiar, el mundo está haciendo eso, yo lo voy a hacer. El mundo está haciendo de esta manera, vamos a hacerlo de esta manera. No, esto es lo que está en tendencia, eso yo voy a hacer. No se trata de eso. El cielo está buscando hombres y mujeres fieles. Una generación de personas fieles que se mantienen arraigados a la promesa de Dios. ¿Qué significa ser de los que se quedan? Significa permanecer en oración. Yo voy a seguir orando por ese hijo, por esa hija, por ese esposo, por ese trabajo, por esa empresa que Dios me prometió. Yo voy a seguir orando y hasta que no se cumpla yo no voy a dejar de orar. Yo voy a seguir creyendo. ¿Qué significa permanecer? Permanecer en comunidad. Yo voy a mantenerme conectado a mi iglesia, a mi hermano, a mi hermana. Cuando esté pasando por momentos difíciles, voy a permanecer. Voy a permanecer en la expectativa de lo que Dios va a hacer. Y yo digo de mantenerse en expectativa porque yo siempre estoy en la expectativa. Yo siempre estoy esperando, hoy Dios va a hacer algo nuevo. Y mire, cuando yo vengo a la iglesia y tengo que predicar el mensaje, yo digo, hoy Dios va a traer una palabra fresca a nuestras vidas. Y usted tiene que venir a la iglesia el domingo con esa misma expectativa. Yo sé que hoy Dios me va a decir algo nuevo. Yo sé que Dios hoy me va a bendecir. Yo sé que hoy Dios me va a cambiar. Y mira, cuando usted está en la expectativa, usted está con una mente de avance. Yo sé que Dios va a hacer algo. Y cada vez que vienes a la iglesia, cada vez que das un paso al frente, estás diciendo, yo estoy más cerca de la promesa. Yo estoy más cerca del cumplimiento. Yo estoy más cerca de lo que Dios habló. Yo estoy más cerca de lo que Dios va a hacer. Yo lo creo. Y mantenerte siempre en la expectativa. Mira, el cielo está buscando personas que se mantengan creyendo, que se mantengan esperando, que se mantengan en la expectativa de algo grande. Sí, usted tiene que soñar, usted tiene que mirar al cielo y decir, Señor, yo estoy seguro que tú vas a hacer algo grande en mi vida, en mi familia, en mi entorno. ¿Por qué? Porque tú lo has prometido. El cielo está buscando personas que crean, personas que digan, yo me voy a mantener firme. Y mientras el mundo está corriendo de un lado al otro, se dice, yo me voy a mantener aquí porque yo estoy seguro que mi Redentor vive, que Él se levantará y que Él me levantará a mí en el tiempo correcto.
Debes de creer, debes de crear esa expectativa. Señor, ¿qué tú vas a hacer hoy? ¿Qué tú vas a hacer en mi vida hoy? ¿Qué tú vas a hacer en mi vida con mis hijos? Tener grandes expectativas para tus hijos. Cuando tú miras a tus hijos, ¿a quién tú ves? Yo siempre miro a Josiah y Ismael y como Josiah es el mayor, yo siempre le digo: Josiah, ¿cuándo tú vas a predicar tu primer mensaje? Y entonces él mira a los demás jóvenes, como no hay nadie mayor que él, cuando mis primos mayores que yo prediquen el primero de ellos. Pero es tener una expectativa cuando tú miras a tus hijos, cuando tú miras tu entorno, cuando tú miras tu casa, cuando tú miras tu carro. Si tienes uno nuevo y quieres otro mejor, pero cuando tú miras tu carrito viejito que siempre se te queda por ahí, Señor, ¿cuándo es? Tener expectativas. Yo estoy seguro de que Dios me va a dar uno mejor. Ahora, si usted va a orar por una casa grande, ore que el Señor le dé el dinero para que alguien se la limpie también. Sí, porque hay gente que pide en casa grande y después que, ay, esta casa me quedó grande, ahora yo tengo que limpiar 5 habitaciones. Pida, pero manténgase en la expectativa de lo que Dios va a hacer. Venga a la iglesia diciendo: hoy Dios va a hacer algo poderoso. Háblele al mundo del Cristo que le salvó, que cambió su vida, para que ellos también crean y tengan expectativa de cambios. Tenemos que tener expectativa. ¿Qué es lo que tú estás pidiendo? ¿Qué es lo que tú estás necesitando? Tú tienes que comenzar a decir: yo voy a creer que Dios va a cumplirlo. Yo sé que Dios va a darme algo mejor. Yo sé que mi vida no siempre va a ser así. Yo sé que mi relación, que mis hijos, que mi casa, que mi economía no siempre va a estar en el lugar que está hoy. Debes de tener una expectativa del cielo. Debes de levantarte hoy con ese entusiasmo y decir: el Señor está a punto de hacer algo grande. El Señor está a punto de cambiar mi historia. El Señor está a punto de cambiar mi situación. Mire, antes yo me desesperaba, pero usted puede ver la vida de dos maneras. Usted puede decir: wow, el tiempo está pasando y no ha sucedido nada. O usted puede decir: pero ya yo he cambiado mi mentalidad. Ahora yo digo: wow, estoy más cerca de la promesa de que cuando empecé. Porque usted lo puede ver de que el tiempo está pasando y no está sucediendo nada. O usted puede decir: ahora estoy más cerca de la promesa de que cuando yo empecé hace 13 años. Desde que cuando yo empecé hace tanto tiempo atrás. Estás más cerca hoy. Así que no te rindas, persevera, cree, confía, levántate en victoria y comienza a caminar. Estoy más cerca, estoy más cerca, estoy más cerca de la promesa, estoy más cerca de mi victoria. Cuando tú pienses en tu hijo que no conocen del Señor, en tu hermano, tu familiar que está en una situación diferente, dice: estás más cerca del cambio, estás más cerca de la transformación. Yo lo voy a ver entrar por esta puerta, yo lo voy a ver sentado en esta iglesia, yo lo voy a ver, yo lo voy a creer. Mire, cuando usted vive con una expectativa de algo del cielo, usted no ve a la gente igual. Usted no ve a la gente igual. Usted no ve a la economía igual. Usted no ve el mundo igual. Porque tú dices: el cielo está a punto de derramarse sobre esa persona. El poder, la promesa está a punto de cumplirse. Y Dios está buscando personas que le crean a Él. El aposento alto no fue para los curiosos. Déjame a ver lo que Dios va a hacer. No fue para los curiosos, sino fue para los comprometidos, para los que se quedaron, eso fue lo que Dios usó, eso fue lo que Dios levantó, eso fue lo que Dios transformó la historia a través de ello. Debes de quedarte, debes de entender que Dios no recompensa la rapidez, sino la fidelidad. El poder del cielo vino sobre aquellos que permanecieron. Sobre aquellos que tenían una expectativa, sobre aquellos que vieron y creyeron y dijeron: Él dijo, Él lo va a cumplir. Debes de mantenerte creyendo. Mire, la perseverancia
es el filtro que Dios usa para el propósito. Cuando Dios quiere sacar entre los fieles y los infieles, Él pone a ambos en espera. Déjame ver si realmente tú eres fiel y tú crees y tú confías y tienes fe. Y usted se va a dar cuenta de que los que son infieles se van a desesperar y se van a ir. Pero los fieles, usted que está aquí hoy, a pesar de su historia, porque hay algo que usted tiene que entender, que todos nosotros estamos en una jornada diferente de fe. Todos nosotros. La pastora y yo vivimos juntos, somos pastores ambos, pero ambos estamos en una jornada diferente de fe. Entonces usted tiene que entender de que Dios va a bendecir a aquellos que se quedan. Y cuando usted mira a ese que se fue y que según los estándares del mundo, si él se fue y prosperó, y usted dice, yo estoy aquí igual, te tengo buenas noticias. Eres de los que han permanecido. Eres de los que ha perseverado. Eres de lo que se ha mantenido. Él se rindió, ella se rindió, pero tú no te has rendido. Estás aquí y a ti es que Dios te está buscando. Personas como tú es que el cielo está llamando. Personas como tú es que el cielo va a bendecir. ¿Sabe por qué? Porque has perseverado, porque te has mantenido creyendo. Y aunque muchos se fueron, tú estás aquí. Y Dios ha declarado que a los que permanecen hasta el fin serán salvos, serán bendecidos y serán prosperados. Aunque el mundo y la situación sea difícil, quédate. Aunque otros se vayan, quédate. Aunque otros te digan desiste, quédate. Haz como Job. Mira, como Job hizo, que aunque su mujer le dijo maldice a Dios y muérete, él dice, mujer, tú estás loca. ¿Cómo solamente yo voy a recibir el bien de Dios y no también el mal? Quédate a pesar de la situación. Quédate a pesar de la circunstancia. Quédate a pesar de que te critiquen, de que te señalen, de que te juzguen. Mantente creyendo porque nuestro Dios es fiel. Y el cielo bendice a aquellos que se quedan. El cielo prospera, promete grandes bendiciones a aquellos que se quedan. Aunque el infierno se levante contra ti, aunque el mundo te diga que desiste, aunque los otros se vayan, quédate, porque la bendición está para aquellos que perseveran, para aquellos que permanecen. Dios está buscando personas que se queden. Quédate, porque la historia se escribe con aquellos que permanecen. Quédate, porque la historia se escribe con aquellos que perseveran. Inclina tu rostro ahí donde estás.